Episodio 46 con Alicia González Sterling. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Alicia González Sterling. Alicia es una de las agentes literarias más conocidas de mayor prestigio en España. Dirige la agencia literaria Book Bank, que tiene muchos años en el sector, conoce muy bien el sector editorial y con ella hemos hablado de muchos temas que todavía no habíamos tocado en este podcast. Le hemos preguntado para qué sirve un agente literario. Ella nos ha contestado y ya veréis lo que nos contesta. Ella también es una agente literaria que va un poquito por delante, no se limita a representar de la forma tradicional que se ha hecho siempre autores, sino que va un paso más allá y lo va a comentar, lo vais a escuchar. También nos va a contar por qué las editoriales no apuestan por el libro electrónico, al menos la opinión que tiene ella. También, y muy interesante, nos dice los géneros o subgéneros que se venden más ahora, que tienen más salida. Nos va a contar cómo seleccionan en su agencia los autores con los que trabajan. También nos va a hablar de las grandes ferias internacionales de libros y qué se hace allí, por qué es interesante estar allí, o por lo menos para ella, y algunas cosas más. Así que no te pierdas esta entrevista tan interesante. Y recordarte que ya estamos en los últimos estertores para comenzar los talleres presenciales Triunfa con tu libro. Recuerda que este sábado, el día 20, finaliza la oferta especial para que puedas participar, inscribirte al 50% en Barcelona. En Madrid tienes un poquito más de tiempo. El objetivo, sabes, que una vez que para los que se apunten al taller es que podéis publicar vuestro libro en Amazon en los dos formatos, en ebook y en papel con calidad, que podáis saber todos los requisitos legales relacionados con la publicación del libro, no solamente para Amazon, sino para cualquier otro formato, publicar con editorial. Os vamos a dar las claves, todas las claves para conseguir la máxima visibilidad de tu libro en Amazon, no solamente llegar al estatus bestseller, sino también continuar, que el libro se siga vendiendo, las acciones para conseguir llegar a esos 1000 primeros lectores y también para construir una plataforma de autor, y te explicaremos en qué consiste eso, para que una vez que tengas esos 1000 lectores continúes ampliando tu audiencia en número de lectores y en número de ventas. Así que bueno, será un placer, ya hay bastantes que os habéis inscrito, conoceros personalmente. Yo creo que esto es interesante no solamente por el contenido, sino por conocernos, no solamente por supuesto a Mariana y a mí. Tendremos tiempo para charlar, para tomar un café. Algunos también os habéis apuntado para el almuerzo, sino también entre nosotros, entre el propio grupo, que yo creo que nos podemos apoyar unos con los otros, no solamente con los ponentes. Probablemente hagamos un grupo privado de Facebook, pues para mantenernos en contacto y al día de todas estas cosas tan importantes y a veces un poquito cambiantes de lo que es promocionar y publicar y promocionar tus libros con éxito. Así que bueno, si no te has apuntado todavía, no dejes de hacerlo. Acude a la página web triunfacontulibro.com/taller y ahí tienes toda la información. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, damos comienzo a la entrevista con Alicia González Sterling y nada más, feliz semana. Un saludo a todos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Ana? Muy bien, estupendamente, deseando hablar contigo de un tema que yo desconozco y por eso me interesa mucho entrevistarte a ti, Alicia González Sterling, que es agente literaria. Me lo ha recomendado alguno de los autores, concretamente te puedo decir que es Armando Rodera, cuando le pregunté, oye, recomiéndame a alguien que pueda entrevistar y tal, y me dio tu nombre.
Y bueno, yo encantada, porque la verdad que dentro del programa es un tema que no hemos tratado todavía. Y bueno, tú eres una persona con muchísima experiencia como agente literaria, que es de lo que vamos a hablar, de agentes literarios. Y incluso, bueno, he ido justo antes de la charla a tu perfil en LinkedIn por curiosidad y donde la gente en el extracto, en el resumen, pues pone muchísimas cosas, todos los sitios donde ha estado y tal. Tú básicamente pones agente literaria y directora de tu agencia que se llama Book Bank. Exacto. 20 años. Pone. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Pues cuéntanos un poquito, bueno, tú diriges la agencia, representas autores tan conocidos como Mateldi Asensi, Armando Rodera y otros muchos, otros no tan conocidos, Sí. pero cuéntanos un poquito quién es quién es Alicia González Sterling. Sí. Cuéntanos un poco tu background profesional. ¿Toda tu vida te has dedicado al mundo editorial o no? Bueno, yo salí de la universidad y sí, empecé como en esta ¿Qué misma agencia, estudiaste, por curiosidad? historia. Ajá, vale. Y me metí a trabajar en esta misma agencia, Así. que ahora llevo, sí, y pues esto te estoy hablando hace, pues casi 40 años. Y bueno, estuve pues trabajando un tiempo. Luego ya me puse a tener niños y toda la historia y Sí, me dedicaba más bien a traducir en casa. Y luego he tenido otras vías profesionales. Y al final, pues al cabo de 10 años de trabajar en otros sitios y otros mundos, además, pues me pidieron que me quedara con la agencia y bueno, pues aquí estoy desde hace 20 años. Ajá. Qué bárbaro. Eso es fidelidad, ¿eh? Aunque has tenido tus escarceos, pero al final has acabado en esto, ¿no? De la agencia literaria. Cuéntanos, Alicia, ¿para qué sirve un agente literario? Bueno, depende mucho porque hay varias tareas de una agente. Por ejemplo, esta agencia se dedicaba fundamentalmente a representar editoriales, agencias extranjeras o autores extranjeros para que se representaran, para que se tradujeran aquí en España. Así es. Fundamentalmente lo que hacía y no representaba autores españoles. Desde que entré yo, hace 20 años, pues empecé poquito a poco a meter a autores españoles y es al revés, es decir, no solamente les buscamos, nos hacemos cargo de su carrera aquí en España, sino que buscamos que se traduzcan pues en todos los países de fuera, ¿no? En otros idiomas. Perdona, entonces es un poquito el objetivo en el caso de tu agencia, Sí. es representar, que entiendo que representar es representarle ante editoriales, ¿no? Exacto. En España y con el objetivo también de traducir su obra para que bueno se publique también fuera. ¿Es así? Sí. Ahora, aunque últimamente también yo sigo variando cosas porque el mundo está cambiando mucho y uno tiene que cambiar y lo que estoy haciendo es también llevar la parte digital de algunos autores. Por ejemplo, Matilde Asensi. Matilde Asensi, la parte de papel, o sea, el libro físico, la lleva Planeta, pero la parte del libro electrónico lo llevo yo. ¿Y eso cómo lo has conseguido? Directamente. Bueno, pues eso era una... Matilde pensaba que la política de los grandes grupos aquí en España no es muy buena a nivel electrónico, del libro electrónico, y empecé a hacerlo yo sola lo hago directamente con los grandes agentes del libro electrónico, que es con Amazon, con Apple, con Google. Uh-huh. Y soy como una especie como de pequeña editorial en pequeñito. En realidad lo que... En este caso me estás hablando para el tema digital, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Y lo que hago es represento al autor, es decir, que es como si el autor se autoeditara, pero yo me ocupo de todo, ¿no? O sea, el autor se limita a darte su obra, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué haces en este caso?
yo lo coloco y me dedico a todo lo que es promociones y todo esto en el libro digital, ¿no? Es decir, pues promociones en Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos va bastante bien, nos va bastante bien, sí, muy bien. Es decir, Matilde está muy contenta y también los agentes están muy contentos porque... ¿Los agentes? ¿Quiénes son los agentes? Y perdona mi desconocimiento. En las plataformas digitales que están a la venta, ¿no? Es decir, como es Amazon, en este caso tengo mucha relación con Amazon. Y bueno, pues tenemos trabajamos de una manera muy cercana y bueno. Eso es muy interesante. O sea, tú trabajas como pequeña o como editorial con Amazon, ¿no? No realmente, es decir, porque yo me sigo llevando simplemente la comisión, es decir, no soy una y no pues pongo mis propios ISBNs ni nada de nada. Es la autora en este caso la que pone digamos, es la autora, ¿no? Y abre su cuenta en Amazon como autora. No, la cuenta la tengo yo, pero es como si ella fuera la que se publica. Porque Amazon también tiene acuerdos con editoriales, ¿no? Sí. Que publican ahí su obra, pero en este caso no es así. No. Vale. Interesante. Sí, es que se llama lo que se viene llamando como autores híbridos, ¿no? Es decir, que yo creo que es un poco el futuro, que son autores que no solo tienen muchísimo éxito en el mundo de papel, pero también tienen su éxito en el mundo autopublicado en digital. De hecho, ¿llevas, aparte de Matilde Asensi, algún autor híbrido más? Sí, Emilio Calderón, que sí, que bueno, que fue finalista de Planeta cuando Ángeles Caso ganó el Planeta. Y bueno, y ha tenido muy buenos premios. Pues, por ejemplo, todo lo que es todo su fondo, yo lo publico directamente. Mira, ahora que citas a Ángeles Caso, me imagino que tú ya lo sabrás de primera mano, lo habrás leído. A mí me hizo gracia, lo leí hace unos meses ya en un periódico de tirada nacional, Ángeles Caso, que decía en una entrevista a ella, y siendo una ganadora del Premio Planeta, pues decía que el último año de derechos de autor había recibido algo así como 185 euros o algo por el estilo. Sí. Eso es increíble. No me extraña nada. De hecho, por ejemplo, el caso de Emilio Calderón era muy parecido. Emilio tuvo una época muy buena, después pues por cuestiones, es decir, dejó de publicar en Planeta y iba muy mal. La estrategia que hice yo fue primero coger todo su fondo y ponerlo en digital y darle como visibilidad. ¿Y se podía hacer eso? ¿Tenías tú los derechos digitales? ¿Tenía el autor los derechos digitales? Sí, porque eran libros que ya no los publicaba Planeta, que lo tenía, o Roca, que sabes, editoriales. Y bueno, pues porque son a lo mejor libros antiguos, ¿no? Y bueno, las editoriales no se han puesto a digitalizar libros muy antiguos, ¿no? Porque es normal, es decir, es mucho dinero, ¿no? Ponerse a digitalizarla, han puesto sobre todo lo más importante y lo nuevo, ¿no? Y bueno, pues esa es una oportunidad que hemos aprovechado y la verdad es que Emilio Calderón ahora mismo está con una proyección muchísimo mejor, ha publicado una nueva novela y acaba de ganar un premio de biografía, o sea que es decir, está de nuevo en el mercado. Pero con esta novela, y la ha publicado como autor híbrido, o sea, parte digital y la parte en papel con editorial. Esta nueva editorial también me ha permitido hacer eso. Bueno, tú eres una genio de la negociación. Bueno, el caso es un poco... Es decir, es que normalmente las editoriales, primero, como llevan tantísima título, pues les es difícil sacar lo que yo saco. A mí me dan más y me lo dan gratis, además. Es decir, porque yo estoy tratando pues con muy poquitos títulos, ¿no? Y me los puedo pelear mejor. Y estos autores, Emilio Calderón o Matilde Asensi, con las obras que tienen en papel con editorial o en digital en Amazon, ¿dónde venden más?
Bueno, Matilde, evidentemente, en papel. Bueno, Digo, con las obras que tenga publicados en ambas. En papel ella vende más. Bueno, Matilde es uno de esos cinco o seis autores que son, bueno, o como máximo 10, que son uno de los tops, ¿no? Es decir, que los que venden de verdad. Sí. Que ahora mismo, después de la bajada de ventas que ha habido estos últimos años, pues digamos que la clase media ha desaparecido y han quedado pues toda una clase alta, digamos, ¿no? Que venden muchísimo. Y de ahí pues bajamos a gente que vende muy poquito, ¿no? Vale, o sea, como dices, tú bien dices, no hay una clase media, ¿no? No, o sea, es decir, es casi el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que la clase media está teniendo muchos problemas. Pues aquí en el mundo libre igual, la clase media está desapareciendo. Y bueno, Matilde es una de esas pues que está en las listas de bestsellers todo el rato. Con el libro que acaba de sacar, El regreso del Catón, pues lleva pues en las listas pues me parece que son, bueno, desde octubre, 17 semanas me parece que son. Eso es en papel, pero en digital le pasa exactamente igual, ¿no? Y en digital está súper bien. Ha sido en preventa, en digital, el libro más vendido de todo el año 2015, por encima de Grey, pues de todos los que han salido en 2015. En el caso de Emilio Calderón, por ejemplo, ¿pasa lo mismo? ¿Vende más en papel que en digital o no? En el caso de Emilio Calderón vamos a ver qué pasa ahora, porque acaba de sacar no hace mucho, en noviembre, una nueva novela y sacará el libro de la biografía pronto. El caso era que le pasaba como a Ángeles Caso, que sus libros estaban ya, digamos, pues fuera del mercado. Y lo que ha ocurrido es que tiene un pequeñito sueldo mensual, es decir, pero que es algo, ¿no? Sí, sobre todo de cómo estaba ahora, hace un tiempo ahora, ¿no? Exacto. Qué interesante, o sea que tú no solamente te limitas al papel a lo mejor tradicional o la idea que podemos tener de un agente literario, que es representar autores ante editoriales y negociar buenos contratos y demás, sino encargarte de la promoción digital de sus obras y todo lo que conlleva, que no solamente subirlo a Amazon. Sí, no solamente eso, se trata de meterse en promoción de precios, en pensar, bueno, pues este libro lo tengo que subir o bajar de precio. Es decir, realmente en ese sentido sí que estoy haciendo las labores casi de un editor, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, ¿y cómo ves entonces tú? No te voy a contar por cómo ha cambiado el papel del agente literario en los últimos años, porque ya nos estás adelantando cosas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú tu labor, que yo creo que eres un poco pionera en este aspecto? ¿Cómo ves tu labor dentro de unos años, o la labor del agente editorial y las editoriales? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos? Está claro que, bueno, yo hablo con muchos autores que han autopublicado sus obras en Amazon y hay muchos no, pero hay unos cuantos que venden muchísimo. Incluso a veces me dice, mira, Ana, yo a veces cuando hablo con las editoriales prefiero no decirlo porque o no se lo creen, no quiero levantar ampollas, pero hay autores que venden mucho, otros un poquito, otros pues tienen que simultanear su labor de escritor con otros trabajos, pero bueno, que son, yo creo que hay una clase baja, no, media, que se está medio defendiendo ahí con la autopublicación, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo encaja todo esto dentro del mundo de los agentes literarios, del mundo editorial? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de tantos años y tanta experiencia? Precisamente es un mundo que yo estoy viviendo, es decir, porque me están empezando a conocer, es decir, toda esta gente que llevo ya algunos, es decir, Armando es un ejemplo, que se han autopublicado y bueno, ¿qué les puedo yo dar que no hagan ellos mismos? Bueno, primero no tener que hacerlo.
y poder dedicarse a escribir, que es lo que tienen que hacer, que lo hacen bien, ¿no? Segundo, porque creo que, bueno, pues Amazon ahora mismo es gran parte, digamos, de lo que es la mayor plataforma, ¿no? Donde se hacen la mayor parte de las ventas del digital. Pero esto no va a ser siempre así. Este mundo cada vez se va a complicar más, también el electrónico, ¿no? ¿Por qué lo ves tú? ¿En qué línea ves tú que...? Yo estoy empezando a ver, por ejemplo, también que no es solamente España, porque no hay que quedarse en España. Es decir, precisamente nuestro idioma es un idioma que puede tener una tremenda difusión en muchos otros países. No solamente hispanoparlantes. Y entonces me da la impresión de que Amazon pues todavía es el gran, porque es el que mejor lo maneja y además a nivel autopublicado el que mejor lo hace. Sí. Es lo más sencillo, es decir, su plataforma es francamente sencilla para una persona completamente ajena. Pero gigantes como Google o como Apple o algo así se van a poner las pilas, indudablemente, ¿no? Igual esto se va a complicar y pienso que también no solamente el autor, otra cosa que una gente le da es ser esa labor de primer filtro, de ayudarle a que su obra esté redonda, a decirle un poquito, a decirle un poquito qué tiene que cambiar, para que su obra tenga más éxito y funcione mejor, ¿no? Bueno, ahí vamos a crear un poquito de polémica, a ver qué te parece. Vamos a ver, ese es un tema muy recurrente, ¿no? El que hay gente que opina o que dice que las obras que se publican en estas plataformas no tienen la calidad porque no tienen el filtro de la editorial, etcétera, ¿no? Y de hecho yo a muchos autores que autopublican con éxito en Amazon, el primer consejo que suelen dar para autores noveles que empiecen a autopublicar es que cuiden muchísimo, digamos, la ortografía, el estilo, etcétera, ¿no? Y yo lo que veo es que si tú publicas, y a ver, porque me encantaría conocer tu opinión, Alicia, si tú publicas una obra de baja calidad, hay muchos lectores que te dejan inmediatamente una calificación de 1 o 2 estrellas dentro de las 5, ¿no?, que te pueden dejar, y eso te perjudica bastante la promoción de la obra. Absolutamente. Y es verdad que un autor, es decir, incluso el mejor de los autores, porque vamos a ver, es decir, Matilde Asensi es una persona que se pasa en la escritura y en la reescritura más de un año y medio. Después de haber estado año y medio de documentación. Hay mucho trabajo ahí. Es algo que algunos autores no se dan cuenta. Decía Marcé en una presentación a la que yo asistí, que me gustó mucho y me hizo mucha gracia, que él no era un escritor, que él era un corrector. Y eso es fundamental e importantísimo. Y muchas veces uno no puede ser totalmente corrector de sí mismo porque empieza a no ver, empiezan a no tener la distancia suficiente. Entonces es muy importante tener esos filtros que a veces pues son amigos, lo utilizan amigos, pero es mejor que utilicen profesionales. Fíjate, el libro yo lo veo como un producto. Yo me dedico mi mayor parte de tiempo profesional al tema de marketing digital. Entonces, el marketing digital hoy en día es un marketing muy de contenidos, ¿no? De hacer posicionamiento de contenidos, de jugar en redes sociales con contenidos, y el libro al fin y al cabo es un contenido más. Entonces, la magia de Internet, la oportunidad que te da Internet es poder ser
alguien conocido partiendo de cero, siendo un desconocido, o bien haciendo una labor de hormiguita y de ponerte los manguitos y ponerte en ello, y con eso me refiero a autores que puedan, además de escribir, hacer algo que yo entiendo que les cuesta muchísimo esfuerzo, porque no tienen esa formación, digamos así, o esa experiencia que es hacer el marketing del libro en Internet, o también acudir a gente como tú que les pueda ir ayudando, ¿no? Y ir ayudando en este camino muy interesante. O sea, y además, como tú bien hablabas, no solamente nos centramos en el mercado español, sino el mercado de habla española, Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mercado mundial porque yo es algo que preveo que va a funcionar mucho en el futuro. Si hay un poquito de ayuda, digamos, de los gobiernos, de este gobierno, pero vamos, de los gobiernos en general de los países de habla hispana. Y es que hay un nicho a explotar que no se ha explotado, que hay cantidad de gente que está aprendiendo español, porque es una lengua muy importante. Y esa gente quiere leer en español. Y esos no están en países de habla hispana, están en todo el mundo. Y el digital es fundamental para llegar a toda esta gente. ¿Y tú, Alicia, te fijas cómo hacen algunas editoriales en autores que tienen éxito en ventas en Amazon para, bueno, pues si quieren utilizar tus servicios como agente? Sí. ¿Eso se hace o no? Sí, se hace. Sí se hace, lo que pasa es que es verdad que no siempre quiero decir, estamos hablando de las editoriales que se fijen en gente que han tenido éxito en el digital, ¿no? Sí. Pero a veces el traspaso a la editorial no ha funcionado. ¿Por qué? Porque me parece que no utilizan el mismo lenguaje a veces, ¿no? Entre la editorial y a veces hay casos en los que ha sido un rotundo fracaso. Esas experiencias. De hecho, incluso algunos que ahora incluso va funcionando mejor, pues no sé, el jurado o algo así, ha habido momentos difíciles, por lo que me han contado, ¿no? ¿Pero es una cuestión de no entenderse o es cuestión de que se utiliza una promoción que no se ajusta al mundo digital? No, es no entenderse porque, claro, es decir, ellos los autores parten de un éxito digital, ¿no? Y el mundo en papel es un poquito distinto y los tiempos son distintos y todo es distinto. Date cuenta de que tú publicas en el mundo digital, publicas a golpe de clic. ¿Sí? En el mundo en papel no. En el mundo en papel a lo mejor tardas paciente. O año y medio. Uh-huh. Todo el tema de promoción es completamente distinto y bueno, pues a veces las expectativas tanto de unos como de otros no se satisfacen, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de la promoción que hacen las editoriales hoy en día? ¿Se van ajustando un poquito al nuevo entorno o se deberían poner un poquito las pilas para hacer una promoción más acorde al mundo? No estoy hablando de edición digital, sino hacer promoción también en Internet, no solamente la promoción tradicional offline. ¿Eso se está haciendo de alguna forma? Se está empezando a hacer, sí. Creo que están empezando a darse cuenta. Lo que pasa es que como todo, en las editoriales promocionan una serie de títulos nada más, que son los que ellos piensan que son los que donde van a sacar realmente el dinero, ¿no? Es decir, para todo lo demás, porque finalmente tienen una serie de títulos que son los que aguantan toda la estructura. Uh-huh. Y bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de Matilda Sensin, el regreso del Catón ha sido impresionante. Es decir, lo han hecho muy bien. Francamente, tengo que decir que lo han hecho muy bien. Estoy sorprendida. También es verdad que hemos estado, tanto Matilde como yo, muy detrás y pidiéndolo, ¿no?
pero lo han hecho muy bien, tanto en redes como... No, francamente bien. Y las acciones que han hecho en redes, ¿no? Muy buenas. Veo que están empezando como a ponerse las pilas en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué crees que las editoriales no apuestan por el formato digital? Pues porque siguen viviendo el papel. Entonces, el formato digital en realidad es un estorbo por varias razones. Una, porque piensa que en cuanto lo pones en digital se va a piratear, cosa que es verdad, pero también es verdad la contraria, es decir, cosa que no esté en digital se va a piratear también, precisamente porque no está. Y también para ellos es de alguna manera están protegiendo toda esa pues a las librerías y de lo que viven, lo están protegiendo porque siguen viviendo el papel, claramente. Se sigue viviendo del papel, o sea... No yo te puedo decir las liquidaciones, y si no te lo puedo preguntar solo a cualquier autor, sabes, un poco que conocido, que tenga lo digital, que lo lleve las editoriales. Las liquidaciones digitales son francamente penosas, es decir, realmente se vende poquísimo. Claro, es que ponen un precio de los libros casi como el precio del papel. Exactamente, con lo cual, pues... No es que no tengan posibilidades, es que, claro, si tú vendes algo por 3 o 4 veces más de lo que la gente está dispuesta a comprar y realmente lo que vale, claro, ahí hay un problema. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Matilde, nosotros ahora mismo estamos vendiendo bastante más alto. Yo tengo todos sus libros a 3, 4 euros. Claro. Excepto la novedad. La novedad sí que puedes aprovechar para poner un poco más, la tengo a 9,50, pero va a ser un tiempo. Luego la voy a bajar, ¿no? Pero la bajaré cuando pues bastante más adelante. Pero no son los 12, 13 euros que veo yo por ahí. Es decir, que eso es absurdo. ¿Quién va a pagar eso por un libro digital? Claro. Por eso da la impresión de que no apuestan por lo que probablemente lo que digas tú, por el tema de la piratería, que piensen ellos que con eso. Pero es algo que yo creo que más bien es por evitar que toda esta cadena de venta que está formada y que además lo está pasando mal, no pierda ventas. Ajá. Que siga para mantener el papel, es decir, que realmente realmente sigue siendo de lo que viven los editores. Y mientras tanto, todas estas plataformas pues cada vez venden más libros digitales. Por otro lado. Sí. Bueno, bueno, algún día supongo que todo esto se pondrá, o sea, tanto en las editoriales como las propias plataformas empezarán porque también sí que es cierto, y eso es verdad, que no son las mismas condiciones para una editorial que para un autor independiente, ¿no? En Amazon te refieres a la hora de publicar. Sí, es decir, yo creo que Amazon les da Amazon a una editorial, pues hacer una promoción le cuesta mucho dinero, mientras que promociones que hacen gratis a muchos autores independientes, con lo cual de alguna manera en los dos lados, digamos, tendrán que cambiar un poco cómo funcionan, el funcionamiento de... Sí, al fin y al cabo, ambos lo que les interesa es vender. Claro. Yo creo que lo que nos interesa a todos es vender. Es decir, yo siempre he dicho que todos los distintos agentes que estamos en el no digo agente literario, sino distintos agentes, autor, editorial, todo el mundo que de alguna manera está relacionado con el mundo del libro, vivimos del mismo barco que se llama PVP. Porque todo el mundo se lleva un porcentaje de ese PVP. Con lo cual, lo que a todos nos interesa es que se venda.
Y Alicia, en estos momentos, ¿qué géneros y qué subgéneros se venden más? ¿Tienen más salida? Bueno, lo que se llama Women's Fiction, que es un poco como literatura de sentimientos, ¿no? No tanto una tipo de literatura como una época que era como directamente dirigida a mujeres y le llamaban como chick lit. Ahora esta es una literatura un poco como de sentimientos en el que se mezclan varios géneros, a veces histórico, incluso el thriller, ¿sabes? Pero que desde una perspectiva bastante femenina. Y diciendo eso femenina porque se fija mucho en el lado, digamos, emocional, ¿no? de las historias. Luego, no sé si... Sí, perdona, sí, dime. Y luego, pues, la novela histórica siempre funciona, más o menos para arriba abajo, pero tiene su público, y lo que está funcionando muy bien es la novela negra. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Y respecto a tu conocimiento, que seguro que tienes de lo que son las grandes ferias internacionales de libros, eso, que a ver si nos puedes decir cuáles son las grandes ferias que hay en el mundo de libros, primero. Bueno, hay tres que son como las más grandes, que son las que suele ir todo el mundo, que es Londres, Bolonia y Frankfurt. Vale, y en estas... ¿Por qué es interesante estar en esas ferias? ¿Qué es lo que hay? ¿O quién se presenta? ¿Agentes, editoriales, autores? ¿Cómo funcionan estas ferias? Bueno, hay Frankfurt, que es la feria, ¿no? Si no estás en Frankfurt, pues no estás. Entre otras cosas, porque, bueno, pues es un enorme escaparate del mundo, porque hay editoriales de todo el mundo. Y es enorme la feria, es una cosa francamente mareante a veces. Pues bueno, siempre de alguna manera es una ventana al mundo y la gente a veces utilizan, no solamente durante la feria, sino que sales en los listados de la feria y te pueden, cuando alguien de repente dice, necesito un agente en España, y van a los listados y buscan las agentes que estaban en Frankfurt y miran a ver un poco tu currículum, ven tus webs y te contactan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Frankfurt en realidad no solamente eso, también es decir que es el momento como de verse un poquito las caras, porque llevas muchísimo tiempo teniendo esta relación de email, de mandarse catálogos, y hay una relación muy fluida con la gente que representas, pero cuando te sientas, salen más cosas, salen más ideas. Esa conversación, y además es una conversación de media hora, porque no tienes citas de más de media hora. En esa conversación de media hora pasan cosas siempre. Interesante. Muy interesante. ¿Y cuántos manuscritos o cuántas propuestas recibes tú al mes o a la semana? Horrible. Horrible. Horrible, porque me imagino que es inabordable eso, ¿no? No se puede manejar. Yo lo que hago es una primera criba, es decir, yo lo que pido es que me manden una reseña y un currículum, y muchas veces con la presentación sabes bastantes cosas de un autor. Sí, después de 20 años, ¿sabes? Claro. Ya te digo yo que he visto muchas presentaciones y ves también, porque bueno, es decir, por eso yo les digo que tienen que cuidarlo, es decir, que se sienten, que no hagan esas presentaciones deprisa y corriendo, porque va a ser lo primero que yo lea de ellos. Pero danos algunas pistas para pasar esa criba. ¿Qué recomendarías tú a un autor? Que bueno, la obra tiene que tener salida y tú tienes que ver que tenga salida, ¿no? Pero para hacer una presentación ante ti o cualquier otro agente literario, ¿qué recomendarías tú? Que eso es que se hace por mail, se manda ahí una propuesta, una reseñita, una sinopsis de la obra, del autor. ¿Qué es recomendable? Imagino que no hay que mandar
No, si, mucho. No, si mandas mucho, fatal, porque en realidad en realidad estás vendiendo tu obra y cuando vendes tu obra tienes que pensar que la gente tiene muy poquito tiempo. Entonces es 1000 veces mejor ser muy concreto y no extenderse demasiado. Es simplemente decir como líneas generales de lo que es la novela y algo que interese, que vea que al que lo vaya a leer pues diga, uy, qué apetecible, ¿no? Y en realidad es eso. Y como la gente, todos nosotros y todo el mundo en general, no solamente los agentes, estamos muy faltos de tiempo, tiene que ser corto. ¿Y se trabaja igual con un autor consagrado que con un autor desconocido? Pues, hombre, no, tampoco te puedo decir que se trabaja igual, es decir, porque indudablemente un autor consagrado le dedicas mucho más tiempo porque efectivamente es una parte más importante de lo que son tus ingresos, ¿no? O sea que indudablemente le vas a dedicar más tiempo. Pero luego yo he trabajado con gente completamente desconocida y he trabajado muy bien, ¿eh? Y la verdad, y luego todo esto también volvemos a lo que es la relación personal. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, porque luego se establece una relación personal con los autores, ¿no? Y hay algunos con los que es muy fácil tratar, con los que tienes una empatía y te entienden divinamente y ellos a ti y tú a ellos, ¿sabes? Y otros que se convierten en algo un poco difícil, ¿no? Que a la larga pues cuesta. Es que es tan emocional, digamos, la vida del autor que tiene su libro, que es su niño, claro, cada uno, ahí te quiero decir, la personalidad del autor, ahí se tiene que transmitir por todos los poros a la hora de relacionarse con... Absolutamente. Contigo. Por eso te digo que depende mucho de la personalidad del autor y de cómo esa personalidad funcione contigo. Claro. Y a la hora de... Yo me imagino que tú trabajarás con muchos autores conocidos y con unos poquitos que inicialmente no eran nada conocidos. ¿Cómo se te enciende a ti la bombilla, no sé si la bombilla o el corazoncito, no sé cómo decirlo, para decir este autor va a tener éxito, voy a trabajar con él? ¿Qué es lo que a ti... Bueno, no sé si eso lo puedes decir con palabras o lo puedes explicar con palabras. Primero es la obra, es decir, que la obra crea en ella, es decir, que me guste esa obra. Y luego que vea... ¿Tú ahí que te guste o estás pensando en cómo venderla, dónde la puedo colocar? O sea, ¿cómo funciona eso? Ambas cosas, porque sí que me ha ocurrido... obras que me han gustado, pero digo, esto no lo coloco yo en ningún sitio. Ahora mismo el mercado no está para esto. Y entonces pues dices, bueno, lo siento muchísimo, pero es que no se me ocurre dónde colocarla, ¿no? Y sí, eso por un lado. Primero, lo fundamental es la obra, por supuesto. Y luego tienes que ver que sea un autor que vaya a tener una proyección, porque trabajar en un autor es trabajar en un autor, en él y en toda su obra, es decir, que tenga una proyección, porque con un solo libro pues a veces no se gana mucho, es decir, es difícil a veces que los autores ganen dinero, cuesta trabajo. De hecho, a mí me ha pasado incluso con autores extranjeros, que eran pues muy reconocidos fuera, pero que aquí ha costado, pues Dios se ayuda. Y a lo mejor pues hasta el tercero que han publicado no ha habido forma. Y luego de repente hacían el boom y luego es una maravilla, porque cuando ves las liquidaciones estás encantada, pero... Claro. Y tú sabes si hay grupos en internet, bloggers, grupos en Facebook, este tipo de cosas interesantes para contactar, no sé si por ti o directamente por los autores, porque tengan
una proyección, un contacto, una audiencia importante de lectores. Sí, hay varios. Uh-huh. De hecho, es una cosa que se está desarrollando mucho. Pues hay algunos, como por ejemplo, supongo que lo conocerás, El placer de la lectura, que tiene millones de gente que les mira, ¿no? Es que hay muchísimos. O sea, hay una tal cantidad abrumadora, digamos, de sitios que lo que hay que hacer es filtrar un poquito. Ahí también volvemos a lo mismo, es decir, que pasa como en todo, es decir, de repente, ¡bum! Barbaridades, ¿no? Y algunos, pues, que luego lo vas a mirar y pues que le mira 20 personas, y pues, eso no te vale la pena. Claro. Lo que pasa es que hay gente, pues no sé, Anica entre libros, El placer de la lectura, y un montón de ellos. Es decir, que realmente ahora mismo lo hacen de una manera muy profesional y que lo están haciendo muy bien. En México me decían que ahora lo que está funcionando no son los bloggers, sino los booktubers. Sí. Bueno, sobre todo yo creo en novela más juvenil, muchísimo, es impresionante. Algunas, sobre todo hay mucha booktuber y algunas que tienen millones de descargas de los vídeos, o sea, es impresionante. Y yo recuerdo hace unos meses hubo un encuentro de Amazon para autores indies. Invitaron a muchos bloggers y gente de plataformas con mucha audiencia de lectores, o sea, es un tema muy interesante. Hace unas semanas yo entrevisté a una chica que explicaba cómo hizo un blog tour y el resultado tan bueno que le dio, ¿no? Para dar visibilidad a su libro, que básicamente es, bueno, pues contactar con bloggers de tu temática y conseguir que te hagan una reseña o te hagan una entrevista o algo así, ¿no? O sea que es muy interesante todo esto que está cambiando tanto el panorama editorial y sobre todo de promoción del libro. Exactamente. Y yo creo que, bueno, espero, o por lo menos, es decir, de alguna manera, yo veo que para grandes firmas, ¿no? Grandes autores, sí que están empezando a espabilar en las editoriales. Pero vamos, les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Sí, ¿no? Y una cosa básica que en Estados Unidos ves, sobre todo autores indies que venden mucho, que tienen su propia plataforma, que es su propia página web, su propio blog, para contactar, para tener un contacto también directo con los lectores, tan importantísimo, que eso es otra cosa que te permite Internet hoy en día, ¿no? Exacto. Y yo siempre le digo a los autores, vamos a ver, tenéis la parte más, para vosotros lo que menos os cuesta es generar contenido, que es lo que a las empresas que hacen marketing digital les cuesta más. Entonces, es una pena no aprovechar eso que es lo que más cuesta en marketing digital, que es generar contenidos, pues bueno, pues para tener ese contacto directo, ¿no? Entonces ahí, pues tu página web, tu página donde captas luego pues el mail o el contacto del lector potencial que te ha leído tu primer libro y que probablemente lea el siguiente que escribas. O sea, todo eso yo creo que en Estados Unidos muchos autores indies lo tienen muy asimilado, y no indies. Y en España pues esto está empezando un poquito, ¿no? Y en Latinoamérica igual. Por ejemplo, hay herramientas que funcionan muy bien, como por ejemplo Twitter y en Twitter, que es muy, muy directo. Yo veo, por ejemplo, Matilde, mírate un poquito cómo hace Matilde, porque Matilde tiene dos versiones. Una es ella directamente, que lo hace de vez en cuando, no lo hace porque tampoco es dedicarse a eso todo el rato, pues a veces es mucho tiempo, ¿no? Pero lo que hace es que hay una parte que es que pone CM, que es el Community Manager, que son los que van generando ahí contenidos y tal, y pues información y concursos y no sé qué, no sé cuántos. Y luego hay una parte en la que ella aparece de vez en cuando y que todo el mundo ya lo sabe porque no pone la CM, en el cual ella va contestando cosas directamente a gente y habla con ellos, ¿sabes? Y eso le encanta a la gente. Es una herramienta, una maravilla, bien utilizada, que no sé hablar, porque yo
también he visto muchos autores que hablan de su obra y de su obra y de su obra y este lanzamiento y esta obra y se hacen un concurso, pero también es de su obra. Y realmente Twitter y en general las redes sociales no es para venderte tú, sino para generar contenidos que le interesan a tu audiencia y de vez en cuando metes ahí la promoción de tu libro, pero yo veo que hay muchos autores que se limitan a eso o a promocionar los libros de otros autores, un poquito para ayudarse uno con los otros, que está muy bien, pero es que meter un poquito más de que no sea solamente yo y mi obra. Exacto. No, pero lo que hay es que interrelacionarse, es decir, de alguna manera es contestar a cosas que te han puesto. Claro. ¿No? Que es justamente para lo que sirve, que es para tener el contacto directo con el lector. Y eso, bueno, pues ella no lo hace muchas veces, lo hace, bueno, pues no sé si una vez a la semana o cuando le apetece, cuando tiene ganas de hacerlo. Pero ahí de repente se genera algo, la gente, ¿sabes? Como que se genera algo muy potente, ¿no? Claro, y fíjate lo que es poder contactar directamente con Matelli Asensi para un lector, o sea, una maravilla. Sí, exacto. Yo hay una entrevista que hice a una autora, entre comillas, autora de un libro que se llama a ver, espera, ahora se me ha olvidado. Bueno, se llama, ella utiliza el nombre enfermera saturada, ¿no? Ah, ya sé cuál sí. Vale, ¿sabes cuál es? Que es un enfermero realmente, es un seudónimo. Y es muy gracioso porque tiene muchísima actividad en redes sociales, en Twitter, en Instagram sobre todo. Sí. Tiene miles de seguidores y jamás ha publicado ni una sola foto suya. Y yo eso se lo he enseñado también hasta a mis hijas, que, bueno, pues los adolescentes lo que les gusta es enseñar sus fotos y la de sus amigos y demás, ¿no? Pero que hay autores que piensan que tienen que salir constantemente y tal, y les da un poco de apuro. Es que ni siquiera necesitas hacer eso. Este enfermero, que es un enfermera saturada, empezó con un blog, empezó a compartiendo cosas en Twitter y de ahí luego finalmente surgió el libro. O sea, fue al revés, ¿no? Que no quiere decir que los autores empiecen así, pero que las redes sociales realmente son para compartir. En este caso, claro, habla del mundo de la enfermería, tal, da mucho de sí, lo hace de una forma muy graciosa. Pero bueno, todos los autores, sus obras están ambientadas en algo, ¿no? Pues compartir a lo mejor ese algo puede ser muy interesante para alguien que siga esa obra y siga ese autor. Es un poquito el papel, ¿no? De las redes sociales ahí. A través de ese contacto directo con los lectores, claro. Se creó un grupo como de Matilde Asensi Fans que tiene muchísima gracia. Es como si fuera una cantante, ¿no? Ah, sí, un grupo en Facebook. No, en Twitter. Que además ya como que se juntan entre ellos y tienen como su historia entre ellos, ¿no? Como si fuera un cantante de pop igual. Sí. Muy bien, Alicia, pues vamos al final de la entrevista, a la sección de tus favoritos. Ya sé que para ti va a ser muy complicado, pero bueno, te lo pregunto. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues mira, aunque sea para alguien no piensa. Y además, para coincidir con Javier Sierra, que también alguna vez lo ha dicho que ese es su libro favorito, El último catón de Matilde Asensi, que es un libro fantástico. Es su gran libro, ¿no? Bueno, luego te podría decir tantos que sería imposible. Pero bueno. Ese sería. ¿Y tu herramienta digital favorita? Pues Twitter, la verdad es que lo uso mucho. Tengo varias cuentas, además. Tengo una personal, tengo una de la empresa, ¿sabes? Y tengo distintos. En la personal, pues busco otro tipo de cosas, es decir, más mis hobbies o mis intereses, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y tu cita favorita cuál sería? Pues te voy a dar una cita de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. El fundador de Amazon. Quejarse no es una estrategia. Me encanta. Me encanta. Y por último, ¿cómo te definirías a ti misma con un solo adjetivo? Perseverante.
Es curioso porque es una constante como respuesta en la mayoría de las entrevistas que he hecho hasta la fecha. La perseverancia. Es que es fundamental. Mezclado con el no quejarse, va todo en línea. Bueno, Alicia, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Muy interesante tu labor como agente literaria con tanta experiencia y por ser tan novedosa en eso de potenciar al autor híbrido y potenciar también digamos la promoción, que entres también en labores de promoción, ¿no? Que no eran las clásicas de un agente literario, sobre todo promoción de la versión digital de los libros. Muy interesante, de verdad. Uh-huh. Así que un placer tenerte. Muchas gracias, Ana. Y un abrazo. Igualmente. Venga, muchas gracias. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.